Yo quiero leerle, para seguir con lo que les quiero hablar, vamos a hacer un paréntesis ahí, y yo quiero leerle lo que dice en el libro del Evangelio según Lucas, el capítulo 4, versos 18 al 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo quisiera de verdad que ustedes siempre atienden, ustedes siempre están bien pendientes, pero de verdad que en el nombre de Jesús yo declaro que hoy todo pensamiento que quiere estorbar y estropear e impedir que la palabra llegue al espíritu y al corazón queda nulo y sin efecto en el nombre de Jesús. Y vamos a recibir esta palabra porque entiendo que es de parte del Señor por algo que viene fuerte y bueno para esta casa. Amén. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Estas palabras las dijo el Señor. ¿Van de acuerdo con lo que estaba hablando Luis ahorita? El Señor habló estas palabras al momento antes de comenzar su ministerio. Él se paró en la sinagoga, abrió el rollo y leyó estas palabras. Y dijo: este es el principio del ministerio, y a eso fue que yo fui enviado. Amén. Yo fui enviado a esto. Si nosotros lo cogemos por partes, dice número uno que, quiero aclararle algo. Aunque el Señor fue el que dijo esto, pero luego el Señor más adelante dice que las obras que Él hizo, nosotros las haríamos también, pero aún mayores, porque Él va al Padre. Y ese es el enfoque en esta mañana. El Señor, número uno, nos ungió. Estamos ungidos. ¿Cuántos están ungidos aquí? ¿Cuántos están seguros que están ungidos aquí? Amén. Número uno, para dar buenas nuevas a los pobres. Número dos, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Miren cómo ya la cosa va profundizando un poco más. A pregonar libertad a los cautivos. Ese es el evangelio del reino. Ese es el verdadero evangelio del reino. Y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Ahora, cuando nosotros leemos esos versos que se repiten y se leen y se predican y se declaran y uno escucha en mensajes, en congresos, en diferentes cosas, y el Señor nos ungió para esto y para aquello, y se forma una algarabía, una gritería, wow, qué tremendo. Y eso es parte de la emoción del momento. Miren esto. El por qué el Señor, ahorita hablamos más sobre aquello, por qué el Señor habla estas palabras de ese mandato que tenemos cada uno de nosotros. Dice 2 de Corintios 4, 3 al 4. Dice: si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Miren lo que dice ahí. La buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta a la gente que se pierde. ¿Por qué? Dice: porque Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. ¿Para qué les cegó? Dice: son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Por qué el Señor enfatizó cuando comenzó su ministerio diciendo: yo fui enviado para esto? Y nosotros como iglesia somos enviados para esto, para libertar, para sanar, para sacar a los oprimidos y a los presos de las cárceles, para predicar el año agradable del Señor, para dar vista a los ciegos. Porque ya Él sabía que el Dios de este siglo, que es Satanás, que todos sabemos la obra negativa que hace y está haciendo y sigue haciendo, tiene al mundo como ciego. Tiene a la gente ciega. Miren, hermanos, ahorita cuando cantábamos la canción Glorioso Día, se me fue el tema de ella. Esa canción siempre que la cantamos, por mí la pueden cantar todos los domingos porque de verdad que es tremenda. Pero en un momento dado ahí,
comienzo a sentir un dolor en mi corazón. Porque estamos aquí celebrando un glorioso día, pero hay mucha gente afuera que no tienen esa oportunidad de celebrar un glorioso día, domingo tras domingo tras domingo. Entonces, hay personas, hay gente ahora mismo que están allá, que están ciegos, que están oprimidos, que están atados por el diablo, que Satanás los tiene presos, que no los suelta, que no los deja ir. Nosotros tenemos la promesa de que fuimos enviados a predicar lo que el mismo Señor predicó y hizo, y aún con mayor poder, aún con mayor autoridad, pero mucha y gran parte del pueblo de Dios no lo está haciendo. No lo está haciendo. La iglesia a nivel mundial, diría yo, en unos lugares más que en otros, ahora mismo en este tiempo, mientras nosotros estamos aquí celebrando que hay un glorioso día, que fuimos rescatados, que fuimos lavados por su sangre, que fuimos libertados, que mi familia tomó un giro totalmente diferente, que están pasando cosas en mi vida, en diferentes áreas de mi vida, que el Señor me sanó aquel al otro, que Dios hizo cosas en mi vida. Ahora mismo, hoy, hay gente que quieren quitarse la vida, que se quieren suicidar, que están hartos de vivir, pero no hay nadie que llegue donde ellos a decirle, mira, el glorioso día que yo tengo, te lo quiero compartir a ti. Robert, cuando vamos a la secuencia de lo que Dios ha estado hablando, primero vino el profeta de Colombia, se me fue el nombre de él, el apellido. Chávez. Y él habló de qué, de que era tiempo de qué, de empezar a salir. Que era tiempo de qué, de comenzar a buscar la gente que necesita al Señor. Luego viene Remy y de una forma tremenda, de todo lo que trajo que fue tremendo, dejó lo mejor para el final. Cuando dijo que era el tiempo de qué, de lo profético con lo evangelístico. Para sorpresa mía, en estos días Ronnie Chávez ha estado, apareció en una notificación, Ronnie Chávez está en vivo. Cuando yo abro dice, Congreso Apostólico, ¿y sabe cómo se llama? La era del evangelista. Y yo, wow, tú estás hablando, Señor. Algo tú nos estás queriendo decir. Algo tú quieres que nosotros hagamos. Luego Chalín viene y nos habla de qué? De dejar la herencia a nuestros hijos. ¿Y cuántos hijos hay fuera? Hijos de padres que están perdidos ahora mismo, que basta ver lo que Maribel nos enseñó la semana pasada en las fotos y en todo eso, que estuvo tremendo también. Y el Señor nos viene con una secuencia diciéndonos, quiero que hagan esto ya. No pierdan más el tiempo. Roberto nos hablaba de la herencia. La pastora nos ha estado hablando de la herencia. El pastor nos ha estado hablando de los de adentro y los de afuera. Una secuencia, hay que estar pendiente de las cosas que Dios habla los domingos. Los mensajes de los domingos, hermanos, no es para que nosotros vengamos aquí y hagamos un censo. Wow, qué tremenda estuvo esta palabra. Aquella pues más o menos. La otra, wow, qué poderosa. No, esto es para vivirla. Esto es para vivirla. Porque si no, entonces nos convertimos en domingo tras domingo, escuchar un mensaje, una conferencia más. De, pues, él predicó así, aquella así, aquella así. No, vamos a veces personas que uno le pregunta, oye, ¿de qué hablaron el domingo? Yo no sé, como dice Paul, de algo como de Dios. Y realmente no saben porque no estaban aquí, estando aquí. Ahora, yo quiero hablarles hoy de una palabra corta, pero que para mí, lo que el Señor puso en mi corazón es hace mucho tiempo sobre esto, que tuvo que trabajarlo conmigo. Es la falta de esa palabra, de lo que significa esa palabra, lo que está haciendo que nosotros no hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Miren lo que dice la palabra en Mateo 9:36. Mateo 9:36. Miren esto. Dice, cuando vio las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Ese es el Señor. Miren esto. Hay poder, hay autoridad delegada ya. Ya el Señor dijo así, mire, mi hermano, nosotros nos pasamos pidiéndole poder al Señor. Y Señor, dame poder. Y Señor, dame poder. El poder está. La autoridad está. Lo que hay es que ejercerla y manifestarla.
Ahora, ¿por qué no se manifiesta y se ejerce? Por falta de compasión. Si pudiésemos poner un tema a este llamado, porque más que un mensaje yo lo veo como un llamado, sería la compasión la llave para ver lo sobrenatural. Vemos el ejemplo en Jesús, vemos el ejemplo en el Padre. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, que el corazón del Padre estaba lleno de compasión y lo hizo dar. Lo hizo entregar algo que él amaba, sacarse de él lo más que él quería, amaba en ese momento. Tomar forma de hombre, como dice la palabra, y venir aquí a morir por nosotros. O sea que la compasión viene directamente del Padre. ¿Qué significa compasión? La palabra compasión, cuando nosotros la ponemos a la par con la palabra lástima, que se parecen, pero no para nada son iguales. Porque dice según el significado que la palabra lástima es sentimiento profundo sobre el sufrimiento de otro. Tú sientes un sentimiento por el sufrimiento de otro, junto con el deseo de aliviarlo. No, perdóname, esa es compasión. Sentimiento, miren esto, compasión. Sentimiento profundo por el sufrimiento del otro, junto con el deseo de querer aliviarlo. A diferencia de lo que es lástima, observar a quien padece sin hacer nada. O sea, muchas veces estamos por ahí en la calle, ay bendito, mira a esa persona, wow, qué mal se ve, está enfermo. Yo sé de alguien que tiene esta situación, ay qué pena me da. Ay Dios, dito, como los puertorriqueños somos, ¿verdad? Pero todo se queda en lástima. Que lo haga otro. Todo se queda ahí en lástima. Ahora, cuando yo tengo compasión, la compasión del Padre, fíjate que el Padre ve lo que estaba pasando en el mundo y dijo, yo no solamente debo tener lástima, sino compadecerme y hacer algo para salvar la humanidad. Y es lo que nosotros debemos hacer en este tiempo. ¿Saben por qué? Porque el Señor sigue hablando de evangelismo. Y yo le voy a decir algo esto soy yo. El Señor sí va a llenar esta casa. Seguro que sí, yo lo creo. Y venimos orando por eso de muchos años. Y han habido visiones y todo. Y Dios sigue hablando que la va a llenar. Pero no nos sentemos a esperar. Porque el problema es que nos emocionamos con que Dios va a llenar la casa, pero ¿qué yo estoy haciendo para que la casa se llene? ¿Sabe? Le hablo como cuerpo, incluyéndome a mí primero, como cuerpo, porque somos uno todos, esto es para todos. ¿Qué estamos haciendo para que la casa se llene? Vamos a esperar 10, 15 años más y mirar para atrás. Ay, yo recuerdo cuando Dios habló y la casa vacía, un ejemplo, o no con la gente que nosotros entendemos que se supone que estuvieran porque Dios habló. La compasión tiene que activarse en nosotros. Tenemos que pedirle al Señor, activa tu compasión en mí. Es el corazón del Padre en nosotros. Ahora, ¿cómo se activa esa compasión en nosotros? Sencillo. ¿Por qué muchas veces no hay compasión en el pueblo de Dios en este tiempo? Por falta de tener una intimidad con la presencia del Señor. Una intimidad con el Padre. Cuando tú conoces a una persona, y cuando tú pasas tiempo con esa persona, a ti se te pega lo de esa persona. ¿Sabe? Inevitablemente se te va a pegar, inevitablemente algo se te queda. Por eso fue que cuando Pedro viene bajando, caminaba con Jesús y viene bajando y ve aquel cojo frente al templo de la Hermosa y le dice, yo no tengo oro ni tengo plata, pero de lo que yo tengo yo te doy. ¿De dónde bajaba Pedro? De estar con el Señor. Pasó tiempo, llevaba 3 años con el Señor, absorbiendo de Él, escuchándolo a Él, en intimidad con Él. Y pudo decir, de lo que yo tengo te doy. Pero muchas veces el corazón de compasión no se desarrolla por falta de conocer el corazón del Padre. Y la única forma de conocer el corazón del Padre es pasar tiempo con Él, hablar con Él, escucharlo a Él. Cuando Maribel el domingo pasado nos enseñaba todo lo que nos trajo, que estuvo muy, muy bueno, y tú ves tanta situación en este tiempo con la tecnología y todo este asunto. Es una estrategia, hermanos, que el diablo está usando para esto,
para que se apague en nosotros lo espiritual y esa compasión no fluya ni salga para impactar a los demás. ¿Por qué? Sencillo. La persona está en un lugar, centro comercial, lo que sea. Hay una persona al lado con una gran necesidad, pero la persona en el teléfono. Y ahí en el teléfono, ahí en el teléfono. Y al lado una persona anhelando que alguien le diga algo para salir de la desgracia en la que vive. Pero no podemos porque estoy ocupado viendo un mensaje, una predicación que está tremenda. ¿Me entienden? No es que sea malo, pero todo tiene su tiempo. Y está sucediendo mucho. Es una estrategia que estos espíritus inmundos están usando. El mismo diablo, ese mismo principado que tiene a la gente ciega para que no les sea alumbrada la luz del evangelio, a los que tenemos el evangelio de la verdad, el evangelio de poder, el evangelio del reino, nos está cegando de otra manera. ¿Cómo? Que no veamos. Fíjate lo que leí ahorita. Dice que Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Ok, miren esto. Aquí hay un detalle y es el siguiente. Es ver. En varios versículos Jesús dice la palabra y Jesús viendo la necesidad, viendo diferentes situaciones, tuvo compasión de ella. Entonces, es lo que Satanás ha hecho en este tiempo. Nos tiene viendo otras cosas y no nos tiene viendo la verdadera necesidad que hay. Nos está desenfocando como iglesia y no puede ser. Quiere desenfocar al pueblo completo. ¿Por qué? Porque él sabe que cada vez que un hombre abre su boca a una mujer y le da una palabra a alguien llena de compasión y de amor, algo pasa en el mundo espiritual. Algo sucede, algo se tiene que romper. Dice ahí que él las vio y estaban confundidas, desamparadas como ovejas sin pastor. Yo hago una pregunta. ¿Estará este mundo confundido y desamparado como ovejas sin pastor o no? ¿O esto fue solamente ahí en ese pasado? ¿A cuántos conocemos nosotros que hoy día están desamparados y confundidos? Hay muchos. Pero no estamos llegando allá porque no estamos viendo. No estamos viendo, no estamos mirando, no estamos pendientes. Gran parte del pueblo de Dios no está pendiente, no está fijando los ojos en donde verdaderamente está la necesidad. Dice Mateo 14, del 13 al 14. Matan a Juan el Bautista, le cortan la cabeza y se lo resumo. Dice la palabra que el Señor tan pronto escuchó la noticia, se fue a un lugar aislado. Como todo hombre quiso tener su tiempo aparte. Habían matado a Juan el Bautista, él lo amaba, se fue lejos. Me imagino yo a pensar y ahora hay que comenzar a bregar con esto. Llegó mi tiempo, llegó mi hora, hacer un análisis profundo porque luego de Juan él comenzó. Miren esto. Pero dice que cuando está en ese lugar, las multitudes lo seguían, las multitudes oyeron donde él estaba y le siguieron desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. ¿Qué provocó que Jesús sanara a los enfermos? La compasión, el ver que había una necesidad y actuar en compasión. Entonces, queremos manifestar milagros, queremos manifestar los dones del Espíritu, queremos manifestar la gloria de Dios, pero sin compasión, imposible. Porque como le dije ahorita, ya tenemos el poder y la autoridad, tenemos una palabra delegada de parte de nuestro Dios. ¿Qué falta? Compadecerme porque hay una necesidad y yo tengo que suplirla de alguna forma. Fíjate que Jesús pudo en ese momento, a pesar de todas las situaciones que estaba pasando, como hombre le tuvo que haber dolido lo de Juan. Estaba solo, aislado, pero cuando vio las multitudes que lo seguían, dijo, tengo que hacer algo. Yo escuché en una ocasión a alguien que dijo que los líderes nacen ante la necesidad. Hay una gran necesidad en el mundo y tienen que nacer líderes para cubrirla. Y cuando digo líderes, no hablo de líderes de iglesia, hablo de la manifestación de los hijos de Dios. Porque el otro problema es que lo dejamos los líderes. No, que lo hagan los líderes, no. Somos los hijos de Dios y la palabra dice que la tierra está clamando y gime con dolores de parto por la manifestación de los hijos de Dios, no de los ministerios, no de los dones, de los hijos de Dios. Si nos manifestamos como hijos, Él va a cubrir lo que haga falta en ese momento de acuerdo a la necesidad. Pero, ¿qué mueve una manifestación? Compasión.
Mateo 15:32. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que desmayen por el camino. Fíjese en otro aspecto que promueve la compasión. Cuando una persona llena del Señor se mueve en compasión, ve una necesidad física, ve una necesidad quizá económica, material y la suple. No solamente ora por la persona, si puede suplir la necesidad, lo hace. ¿Por qué? Por causa de compasión. ¿Cuánta gente pasando necesidades? ¿Cuánta gente teniendo para cubrir la necesidad? Y lo peor es que mucha gente que vienen los domingos o van los domingos a diferentes lugares y levantan las manos un domingo, adoran al Señor y cantan del amor de Dios. Pero cuando ven la necesidad económica en alguien o cualquier tipo de necesidad, no la cubren por falta de compasión. Hermano, la palabra dice que en los últimos días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y tenemos que tener cuidado con esto, porque hay cosas en la palabra que van a pasar, punto, no hay que las cambie, son proféticas, el Señor las habló. Pero hay otras que se supone que no pasen y están pasando por falta de nosotros hacer lo que nos toca. Y una de esas es, ¿qué yo estoy haciendo cuando la palabra dice que por haberse multiplicado la maldad? Hay una versión bien interesante que dice, y por falta de vivir la Torá, o sea, la instrucción de Dios, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque en la palabra encontramos todos los ingredientes necesarios para vivir una vida de compasión. Ahí están, todo está ahí. Ahora, hay algo bien importante aquí que mata la compasión y es la autocompasión. ¿Qué pasó aquí? Pedro, el clásico. Allá Jesús dice, Señor, Jesús habla y dice, yo tengo que ir a Jerusalén. Llegó mi hora, yo voy a morir. Yo tengo que ser entregado en manos de pecadores y voy a ser crucificado. Dice la palabra que Pedro, Mateo 16, 22, 23, pero Pedro volviéndose, no, perdóname, al principio, entonces Pedro tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Sabe? El Señor está diciendo, hay un propósito el que yo vine a cumplir, que le estuvo diciendo desde el principio. Hay algo que yo tengo que dejar establecido, yo tengo que morir para salvar la humanidad. Pero Pedro le dice, Señor, no permita que eso te pase, ten compasión de ti. Lo llamó aparte, lo alejó aparte. No permita que eso te pase. Fíjate que el Señor no le dijo, ay Pedro, tú tienes razón. Es verdad. Yo voy a mandar a otro. Quizá Pedro le dijo, mira, manda a Judas, si ya en la profecía está escrito que alguien te va a entregar y es él, mándalo a él, total, salimos de él más pronto. Y evitas que te traicione y lo crucificamos y que su sangre sea derramada. Yo pensando acá. Si Pedro fuera boricua, le diría, pero tú eres loco, chico. ¿Cómo tú te vas a atrever a hacer semejante cosa? Si mira todo lo que tenemos que hacer. Si mira todo lo que nos falta por vivir. Si mira, tú vas a dejar esta comodidad que tenemos, que viajamos aquí, viajamos allá para ir a morir. No permita que eso te pase, ten compasión de ti. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Él no le dijo, lo trató suavecito, no, le dijo, apártate de mí, Satanás. Y búscalo en la versión que la busque, porque es la misma. Lo que le dijo fue Satanás. ¿Okay? Le dice, ¿por qué? Porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El diablo te va a decir, olvídate de la necesidad que hay, lo tuyo es más fuerte. Discúlpenme por lo que yo voy a decir, sigue domingo tras domingo, olvídate, que oren por ti, no hay problema. Y el diablo te dice el lunes, ok, ayer oraron por ti, pero tranquilo que el domingo oran de nuevo. Sigue en esa, relax, que tú tienes una situación tan difícil, que tú no puedes salir de ahí, pero alguien va a orar por ti.
O sea, llega el momento en que se convierte en una adicción el que oren por mi necesidad, por mi situación, y al lado mío vive alguien que se lo está llevando el diablo en palabras finas y no hago nada porque mi necesidad es tan fuerte y mi necesidad es tan difícil y yo necesito que me ministren, yo necesito que oren por mí. Y la compasión se murió en autocompasión, se ahogó en autocompasión. Fíjese en qué fuerte, como el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, tú eres un estorbo, un tropiezo. O sea que cuando venga alguien, sea quien sea, y te diga, chico, pues no seas tan fanático. No, que van a hacer algo, pero chico, ¿para qué tú vas a ir para allá? Esposo, esposa, quien sea. Digo, no le diga Satanás a la esposa, porque imagínense, el tremendo lío que se busca. Recuerden que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿ok? Es una mezcla. El Señor miren esto, el Señor reprende y le dice, apártate de mí, Satanás. Le estaba hablando al diablo, que estaba influyendo a Pedro. Pero también entonces le dice, Pedro, porque no pones las cosas, las miradas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Era una mezcla de la iniquidad de Pedro con la influencia del diablo. Y es lo que tenemos que tener cuidado en este tiempo. Hermano, miren, yo le voy a decir algo de mi corazón. Cuando el Señor comenzó a trabajar esto en mi vida, hubo un tiempo que yo me sentí aburrido. Le voy a explicar. Yo venía los domingos al culto, tremendo, la adoración, todo chévere, recibíamos, amén, porque sabemos que los domingos el Señor hace cosas. Pero el resto de la semana, ¿sabe? Como que, ¿a cuánto les ha pasado eso? Digo, hay muchos que yo sé que están trabajando aquí fuertemente en ministerio y haciendo cosas para el Señor, pero llegó el momento en que yo me cansé y dije, Señor, pero es que tiene que haber algo más. ¿Por qué? Porque queríamos ver la gloria de Dios. ¿Y qué pasa? Que no pasa nada. Y que seguimos siempre lo mismo. Y hablamos así con personas, pero es que yo no sé qué pasa, que no vemos nada. Hasta que llegó el día, no, espérate, ahora sí yo comencé a ver. ¿Por qué? Porque empezamos a movernos en compasión, en amor y misericordia. Pero yo no puedo pretender quedarme en mi casa viendo televisión y que los enfermos hagan fila para llegar a casa a que yo ore por ellos. Yo no puedo pretender que yo me pierda tiempo en mi casa haciendo nada porque estoy tan cargado con mi situación y estoy esperando que tal persona llegue del trabajo para llamarlo para que me ministre. Corrijo, hay tiempo para todo. Hay tiempo que necesitamos ministración y llamar y ayuda. No me malinterpreten, pero estoy hablando miren qué sencillo, no le exijas a un bebé que corra, pero se ve bien feo un adulto gateando. ¿Me entendieron? Okay. Entonces, llega el momento que Satanás usa la autocompasión para asfixiar y estrangular la compasión del Padre en nosotros. Y yo creo que debemos hacer un análisis interno hoy y decir, Señor, ¿cómo está mi compasión? Yo estoy siendo compasivo. ¿Cómo yo estoy manejando mi vida en lo que tú dijiste que se supone que yo haga? Hermano, y no esperes que venga un profeta, te haga un llamado. Ya el Señor dijo, vayan por el mundo y prediquen el evangelio. Estamos esperando llamados de qué, si ya el Señor habló hace muchos años. La gran comisión es el llamado a todo el mundo. Luego levanta los ministerios para perfeccionar a los santos, porque todo necesita un orden. Pero la gran comisión es un llamado para todo el mundo, para los hijos de Él, que somos nosotros. La autocompasión hace que te victimices. Yo soy víctima y todo tiene que rondar en torno a mí. Cuando hay alguien, miren esto, hay alguien que necesita de la experiencia que ya tú has tenido para recibir una palabra tuya, porque ya tú pasaste por unos procesos. Y esa persona no los ha pasado todavía, pero seguimos esperando y esperando a que seamos perfectos completamente, cosa que nunca va a pasar, para entonces funcionar en el reino. No. Tú tienes una palabra de parte de Dios. Ahí cuando el Señor le dice, no quiero que se vayan en ayunas, no quiero que se vayan sin comer, para que no desmayen en el desierto. Estaban en un desierto, no había comida. Pero el Señor es un milagro y multiplicó. Pero fíjate que primero le dice, cuando los apóstoles le dicen, Señor, pero ¿dónde vamos a ir a comprar a esta hora? El Señor le dijo, denle ustedes de comer. En un desierto. O sea, que el Señor va a usar en ocasiones tu vida en medio del peor desierto de tu vida para bendecir a otros. Porque nos vamos a preguntar,
Padre, pero es que yo estoy pasando por una necesidad tan fuerte. ¿Cómo yo voy a darle una palabra a esta persona si yo estoy peor, si me siento así? En el desierto el Señor te dice hoy, dale tú de comer, hazlo tú. No esperes por otro, hazlo tú, te toca a ti. Sí, Señor. Bien, Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos. Miren que mucho hay de la compasión y de Jesús, del Señor, de que nosotros predicamos, de que nosotros decimos que es poderoso y es poderoso, pero aquí lo vemos ahora, cómo es que Él manifiesta ese poder por causa de la compasión. Dice, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor y comenzó a enseñarle muchas cosas. Hermano, muchos de nosotros ya estamos para movernos en compasión a enseñar y no seguir, lo dijo Carlos, engordando. Fíjate que la compasión hizo que Jesús comenzara a enseñar. Allá le suplió la necesidad, allá sanó. Todo lo que el Señor hizo en ese tiempo fue por compasión. Entonces, hay dones, hay ministerio, hay enseñanza fluyendo dentro de ti, hay palabras, y alguien necesita escuchar esa palabra, pero por falta de lo que el Señor tuvo de sobra, que es la compasión, no sacamos el tiempo para enseñar. Porque no tengo tiempo. Y qué curioso que todos tenemos 24 horas y unos lo hacemos y otros no. Qué extraño. ¿Cómo es posible eso? Que unos trabajamos fuera y llegamos a veces sin vida y estamos ahí hasta las 10, 11 de la noche bregando con todo el amor del mundo porque lo hacemos para Él. ¿Y por qué otros entonces no lo hacen? ¿Cuál es la, sabe? Pregúntate qué. Pues Señor, me falta compasión. Porque si yo sé que hay necesidad en una persona y yo puedo hacer algo por ella, pero yo digo, está bien, lo haga otro. Tengo lástima, no compasión, no me compadezco. No hago algo para suplir esa necesidad, llegar a ese corazón herido. Mira, hermano, los 5 ministerios tienen que estar fundamentados en la compasión. Me explico. Cuando tú buscas en la palabra, tú no encuentras, por lo menos yo no lo he encontrado, que diga y Él constituyó a unos intercesores. ¿Verdad que no? 5 ministerios, en ningún momento dice, sí, hay guerra espiritual y Daniel y Nehemías y oraban y se identificaban con el pecado. Eso es intercesión. Pero cuando Pablo habla de esto, él no dice y Él constituyó a unos intercesores, a unos apóstoles. ¿Por qué? Porque los ministerios tienen que fluir de la intercesión y de la oración, que es lo que te hace conocer el corazón del Padre, llenarte de compasión y manifestar el ministerio. ¿Sí? Un ministerio que no está fundamentado en la oración va a funcionar a veces quizás mecánicamente. Y el Señor obviamente lo va a respaldar, porque es su palabra. Y había una necesidad en la persona. Y el Señor suplió la necesidad de la persona, pero no significa que es que el ministro está conectado ahí con el Señor, es que había una necesidad y Dios tuvo que hacer algo. Bueno, hermano, usó una mula, imagínese. Usó una mula para hablarle al profeta Balaán, imagínese. Entonces, cuando nosotros vemos esto y decimos, el anhelo de nuestro corazón tiene que ser, Señor, yo tengo que orar, yo tengo que buscarte para que tu corazón se plante en mí, para yo tener tu corazón y el ministerio que tú me tienes, entonces fluya de acuerdo a eso. No fluya como un trabajo, no fluya como una profesión, aunque lo es espiritualmente hablando, sino que fluya con el amor y la compasión que se necesita para esto. Porque si no, entonces podemos caer en la trampa de lo que es la altivez y la vanagloria. Cuando no hacemos algo por compasión, se mete la altivez y la vanagloria. Porque quizás nos encontramos haciéndolo para que digan de mí, wow, qué tremendo Dios usa a tal persona. Pero quizás ahí dentro no hay la compasión necesaria para hacerlo como el Padre lo hizo, como Jesús lo hizo, que se humilló hasta lo sumo y entregó todo y dejó su gloria y vino aquí a morir por nosotros, por compasión. No por reconocimiento. Ya estoy terminando. Miren una estrategia
fuerte que el diablo usa en este tiempo para apagar la compasión. Dice la palabra Efesios 6:12. No luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. La estrategia más fuerte, diría yo, que el diablo está usando en este tiempo para que la iglesia y sus hijos se muera la compasión y no actuemos como Él quiere, es que nos estamos creyendo que nuestra batalla es con la gente. Hoy día en la iglesia hay personas que no se llevan unos con otros porque no pueden entender que quien usó a esa persona fue el diablo para hacerle daño. Entonces no hay compasión y amor de Señor, espérate, es que no fue Él. No fue Él. Lo dice Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, está claro, no es contra carne ni sangre, sino contra un sinnúmero de potestades en los cielos. Entonces, el diablo nos hace ver, es que la gente es mala, es que aquel mira el corazón que tiene, mira cómo te habló, mira cómo te trató, pero cuando la compasión del Señor está ahí, vemos todo diferente. ¿Que es fácil? No es fácil, para nada. Es bien difícil y es bien duro. Pero ahí entra entonces el proceso de muerte, de morir a mi orgullo y decirle, Señor, yo quiero fluir en tu compasión. Y entonces nos quitamos de la cabeza y de la mente que esa persona me ofendió. No, mira lo que está detrás de esa persona, influyendo. Fíjate que el Señor en ningún momento rechazó a Pedro en aquel momento. El diablo usó a Pedro el diablo usó a Pedro para tratar de que el mayor propósito y lo más grande que ha pasado en este mundo pasara, era la muerte de Jesús a favor nuestro. Pero el Señor no lo rechazó, sino que al contrario, luego le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca yo estableceré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Si el Señor no se hubiese movido con pasión, hubiese dicho, olvídate que ya este lo dañó, le pongo el sello, ya este no sirve, porque ya Satanás lo influenció en un momento. Entonces, tenemos que cuidarnos como iglesia y como hijos del Señor, cómo estamos haciendo las batallas espirituales. Si estamos enfrentándonos contra quien es nuestro verdadero enemigo, o estamos echándole la culpa a quien es simplemente una víctima. Mire, hermano, yo voy a decir esto aquí. A veces hay personas que uno ve, y se lo digo como consejo, uno ve personas afuera y sabemos que el diablo engaña a mucha gente y hay mucha gente que hace diferentes cosas y trabajan con diferentes cosas y se meten en el mundo espiritual ilegalmente. Hay espiritistas, hay diferentes tipos de esta gente que necesitan arrepentimiento. Hay personas que bregan con la brujería que necesitan arrepentimiento. Si no se arrepienten, pues obviamente tienen un problema serio. Pero me toca a mí como iglesia tener compasión de ellos y orar para que ese demonio los suelte. ¿Sabe? Mi lucha no es contra carne ni sangre. Ahora, ¿a dónde llega mi compasión? Que yo puedo orar en contra de la persona que es un alma de salvación por quien Cristo murió también. Porque el pobre víctima o la pobre víctima tuvo una niñez tan difícil. Porque es que los testimonios llueven. Una niñez tan fuerte, donde hubo rechazo, donde hubo tantas situaciones, y ahí el diablo se apareció y dijo, aquí yo soy tu salvador, aquí estoy. Y los engañó. Y siguen por ahí con esa ambición y esa hambre de poder y se meten más ahí. Entonces, pregunto, si el Señor lo ha hecho con miles, tenemos que tener cuidado con esto. Esto hay que cogerlo con pinza, como dice uno. Cuando nosotros nos enfrentamos o oramos o hacemos guerra espiritual, ¿contra qué estamos verdaderamente luchando? El Señor, la misericordia de Dios es tan grande y nos hace falta esa misericordia en este tiempo para mirar a la persona como lo que es, una persona que necesita al Señor. Hermano, la iglesia, el cuerpo de Cristo, necesitamos volver nuevamente al amor y la compasión por el que se está perdiendo. Esto es serio. Esto es serio. Lo que está pasando afuera no es fácil.
Yo tengo una aplicación de un canal de noticias y todos los días me llega algo. Un día yo le comenté esto a una persona, chico, pero ¿para qué tú escuchas noticias? Y dice, no, espérate, pero ok, si a mí me llega una notificación de que está pasando algo en mi país, pues yo aprovecho e intercedo por eso. O sea, yo no puedo enajenarme, hacerme ajeno a lo que está pasando en mi país, en mi casa, en mi ciudad, en mi barrio. Hay que estar pendiente. Somos luz en medio de las tinieblas. Entonces, ¿cómo vamos a alumbrar en medio de la luz? Imposible, la luz alumbra en las tinieblas. Somos la sal de la tierra, dijo el Señor. Y cuando tú buscas el asunto de la sal preserva. Antes nuestros abuelitos cogían los perniles y los jamones y los embarraban de sal. Y yo no sé si los enterraban, hacían algo, porque no había freezer y se mantenían. No por nada el Señor dijo, ustedes son la sal. Damos sabor a este mundo que se está perdiendo, pero también damos que se preserve el amor como sal, el amor y la compasión sobre ellos y a favor de ellos. Entonces, yo sé, porque es que yo lo sé, que este tipo de palabra que uno trae en cuanto a esto, pues no es muy, ¿entiendes? No es muy aceptado. Porque no estoy hablando de promesas, ya Roberto le habló de promesas, ya ustedes saben las promesas. ¿Quién no sabe en esta casa lo que es la herencia, las promesas, lo que Dios tiene, la sanidad, liberación? Si alguien no sabe, en serio, díganos para empezar a enseñarle. Pero en esta casa se han enseñado tantas y tantas cosas profundas, porque si hay algo en esta casa es palabra, es pan de Dios de verdad. Pero para llevar esa palabra y ese pan del Señor a quien lo necesita, en nosotros los cargadores de esa palabra necesitamos entonces esa compasión y ese amor. Y he repetido la palabra compasión como 1000 veces yo creo. Pues la repito de nuevo, necesitamos compasión. De hoy en adelante, cuando nosotros estemos por ahí, que veamos algo, Señor, ¿cómo yo puedo hacer para ayudar a tal persona? Y por último, ustedes saben cómo como iglesia nosotros verdaderamente fluimos en compasión. Una de las formas en que un creyente tiene compasión del que está afuera y no conoce al Señor es dándole un buen testimonio de que Dios hizo un cambio en su vida. Porque de nada nos vale estar en la casa de Dios adorando y siendo guau, y cuando estamos afuera la gente tiene algo malo que decir de nosotros. Entonces, cuando damos mal testimonio afuera, la persona lo primero que dice, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que es de aquella iglesia? ¿Qué pasó? Se cerró la puerta. Porque cuando vaya un cristiano a hablar, le van a decir, todos son iguales. Yo he hablado con gente, cuando uno está en esto del evangelismo, y lo primero que me dicen, chicos, pero si es que ya yo conozco a aquel, yo conozco a aquel y aquel y aquel, y yo, wow, Dios mío, ¿qué yo le digo? Mi hermano, se queda uno sin palabras, fuera de broma, se queda uno sin palabras. ¿Y usted sabe lo que yo le digo? Tranquilo, porque todos somos imperfectos y tú no hagas lo que hace aquel. No hay otra, pero te dejan sin palabras. Porque a través de los tiempos se ha predicado un evangelio tan light y tan suave, de que todo está bien, de que tranquilo, no te esfuerces mucho, Dios te va a usar como quiera. Entonces el testimonio no lo estamos guardando. La compasión se seca en esa área porque cuando yo no me preocupo por el testimonio del Señor, si yo soy un representante de Jesús en esta tierra, yo tengo que vivir como Él vivió. La palabra dice, si alguien dice que está en el Señor, tiene que andar como Él anduvo. Entonces cuando yo no doy testimonio, yo no estoy teniendo misericordia de esa persona porque está viendo en mí lo que no es el Señor. Y eso hace que la persona se aleje y se aleje y se aleje. Y se ponga rebelde, se ponga más fuerte, más duro. Y ese principado que opera en los aires lo siga cegando para que no le sea alumbrada la luz del evangelio. Mateo 25, con esto termino. Mateo 25, 31. Yo busqué esto, hermano, yo creo que, wow, en todas las versiones habidas y por haber. No sé si se me quedó alguna porque
Se me tiene que haber quedado alguna, porque son tantas. Para tratar de darle un toque diferente. Pero el final de todo es el mismo. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? El rey dirá: les digo verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed, o extranjero, desnudo, enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo, cuantos se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. Fíjate que va a separar a mano derecha a las ovejas y a mano izquierda a las cabras. Yo quiero ser oveja, no cabra. ¿Amén? Busqué la forma de cómo disfrazar eso de alguna manera, pero es que en todas las versiones dice lo mismo. Pero el asunto es que cuando una persona se convierte en oveja, dice que escucha al pastor y lo sigue. Jesús dijo: las ovejas oyen mi voz y me siguen. Las cabras no. Hay una diferencia bien tremenda. Se parecen un montón, pero el problema es que la cabra no sabe que es cabra hasta que llegue ese momento. Una cabra espiritual, Dios mío, Señor, no va a saber que es cabra hasta que el Señor le diga: no hiciste esto y aquello y lo otro. Entonces va a decir: wow, estuve 78 años en la iglesia Ciudad de Salvación y yo era cabra. O en cualquiera de las iglesias que nos ve, porque hay muchas. Ay, Dios mío. Mire, hermano, hay una versión que dice: y por no haber cumplido lo que dice la Torá, volvemos a lo mismo, la instrucción, no hicieron esto. Porque en la palabra, volvemos a lo mismo, en la palabra está todo, la instrucción de lo que tenemos que hacer. Y la pregunta es seria. Traté de suavizarla, ¿verdad?, con el asunto pero la pregunta es seria. Señor, yo soy oveja. Entonces, si queremos saber si somos ovejas verdaderamente, que estamos siguiendo un pastor y estamos obedeciendo a ese pastor, fíjate qué cosa, que ahí el Señor no va a el Señor no va a decir en ningún momento: por cuanto
predicaste tan hermoso en la iglesia, por cuanto profetizaste tan lindo y la palabra se cumplió, por cuanto cantaste tan hermoso. No, va a decir, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí no me lo hiciste. No está hablando de dones. Los dones son del Espíritu, no son nuestros. Y donde está el Espíritu Santo se mueve un don. Vuelvo y le digo, una mula habló. Una mula le profetizó a Balaam. Una mula vio un ángel. La mula vio el ángel que Balaam, el profeta de Dios, no podía ver. Nabucodonosor, un hombre babilónico, rey babilónico malo, perverso, tuvo una visión de la estatua para desde allá hasta nuestros días. El Señor no está buscando tanto. Dice la palabra que muchos saldrán por el mundo, dijo el Señor, pero por sus frutos los van a conocer. Fíjate que el Señor no dijo por sus dones, dijo por sus frutos. Yo los dejo con esto. Preguntémonos, Señor, yo he sido, soy oveja, ¿qué soy? Lo bueno que tenemos es que ese día no ha llegado todavía. Podemos cambiar de bando. A la derecha, no significa que a mi derecha están las ovejas, no. Pero podemos cambiar de bando. Podemos cambiar de bando. ¿Cómo? Haciendo lo que nos toca hacer. Y le voy a decir esto es una revelación bien poderosa de parte del Señor. Cánsense. Cánsense, estoy siendo sarcástico. Vamos a cansarnos ya de no hacer nada. Le hablo con los que no hacen nada. Vamos a cansarnos de no hacer nada. Iglesia que me ve a través de Facebook, no sé por dónde, o cuando salga el video, vamos a cansarnos de no hacer nada. El diablo se está llevando a la gente. Esta es la realidad. Aquí no podemos pintar esto. Satanás está haciendo estragos con la gente afuera. Los jóvenes se están destruyendo. Siguen los sacrificios los sacrificios a Moloc con el asunto del aborto. Y la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Muchos sí están haciendo, pero vamos a cansarnos. Vamos a cansarnos de vivir un evangelio de que yo puedo recibir un domingo y tener un buen tiempo en la presencia de Dios, que eso es bueno, pero ese buen tiempo lo podemos tener en la misma casa, en la intimidad con Él. Mire, hermano, no hace falta micrófono, bocina, batería, no hace falta nada, es solamente rendirnos para recibir ese buen tiempo con Él. Si venimos aquí, amén, y nos gozamos y somos una familia, tremendo, perfecto, pero ¿qué hago con lo que estoy recibiendo aquí? Se está yendo por un abismo, se está perdiendo como el agua entre las manos. ¿O qué yo estoy haciendo con lo que recibo aquí domingo tras domingo? En los grupos que se reúnen, les exhorto a los que no tienen grupos que, miren hermano, el Señor por causa de la compasión comenzó a enseñar. Y aquí hay gente que pueden ya enseñar. Yo les exhorto, levanten grupos y comiencen a enseñar. Amén. ¿Cuánto? Resumen para terminar. Que la autocompasión no nos ahogue y que decidamos ser ovejas. Y yo no voy a hacer llamado, usted sabe, mira, yo dije a Ivy, me gustaría llevar unos videos, porque ahora eso está aquí, el auge de los videitos, eso está chévere, eso está tremendo. De verdad que sí, y la ayuda visual es buenísima. Pero cuando yo estaba buscando y buscando y buscando, en una sentí dentro de mi espíritu que el Señor me dijo, no enseñes nada cómo está la situación en el mundo, porque cada uno de ellos sabe cómo está la situación y lo que tienes que mirar para el lado y ver al vecino, aquel al otro, cómo está la situación. Que el video se le pase por la mente, que entendamos cuál es la necesidad que hay. Y el llamado que yo voy a hacer hoy no es un llamado a pasar al frente, no. De nada vale que pasemos al frente hoy y mañana se nos olvide, no voy a hacer eso. El llamado hoy es a que nos decidamos, Señor, de hoy en adelante, yo decido ser oveja.
y comenzar a hacer lo que tú me mandaste a hacer y comenzar a manifestar lo que tú dijiste de mí. Hermano, y lo triste es, y perdonen mi sinceridad, lo triste es que este llamado se ha hecho muchas ocasiones. Muchas veces se ha hablado sobre esto. Muchas ocasiones se ha hecho un llamado de meter. Recuerdo hace unos meses que Paul hizo un llamado a los que querían trabajar, y ustedes se recuerdan de eso, que este altar se llenó completamente. Pero cuando hacemos un llamado a evangelismo siempre van los mismos. ¿Y dónde están? Vamos a cortar con eso. Ustedes tienen mucho para dar. Ustedes no son cualquiera, hay una identidad de hijo, hay un poder, hay una autoridad. No le sigas creyendo al diablo que tú no sirves. No le sigas creyendo a Satanás que tu tiempo pasó. No le sigas creyendo al diablo que ya tú hiciste lo que ibas a hacer y ya no. Esto apenas comienza. Y si queremos ver la gloria de Dios manifestada, vamos a llenarnos de compasión y del amor y la misericordia de Él para ver su gloria manifestada en esta casa y donde quiera que vayamos. Pero metámonos en la mente que más que manifestar a Dios aquí dentro, tenemos que manifestarlo afuera. Porque Jesús enseñó yo no sé cuántas veces en sinagoga, pero se pasó la vida viajando y viajando y viajando y viajando. Iba aquí, iba allá y las multitudes lo seguían. Va a llegar el momento que la gente te va a seguir porque quieren lo que tú tienes, pero para que ellos quieran lo que tú tienes, tienes que manifestarlo. Y para manifestarlo tenemos que llenarnos de compasión y misericordia y amor.